12,5 millones es una cifra realmente alarmante de la cantidad de pobres que tiene la Argentina, pero no solamente estamos hablando o nos vamos a referir ahora de los pobres, sino de toda la asociación, de la sociedad. Vos que por ahí estás en tu casa y decís, uy, ya no me alcanza, pero de todas maneras, por ahí soy de la clase media, laburante, y de todas formas hago el ajuste dentro de mi casa para poder llegar a fin de mes. Hay muchísima gente que ya ni siquiera eso puede hacer. Vamos a saludar a Jorge Ceballos. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenas tardes. Gracias, No, Carlos gracias. De Angeli, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, a mí me da la sensación como que ya la gente está en un lugar de hartazgo. Me gustaría saber si esa es mi visión o si en realidad estoy equivocada. Ustedes que caminan más, a ver. Mira, hoy la situación actual es realmente una olla a presión. Una olla a presión por la situación social que vos indicás. Vos fijate que esta cantidad de pobres enorme, ¿no? La tercera parte de la sociedad pobre, cuando la pobreza se vuelve sistemática, se hace estructural. Esa gente no va a tener expectativa de salir de la pobreza jamás. Es decir, es una situación donde los hijos viven peor que lo vivían los abuelos. Entonces, es una situación de profunda desesperanza, que me parece que es una de las cuestiones que estoy viendo, ¿no? Y después sí veo que hay una clase media baja que quizás no tiene acceso a algunos bienes, algunos planes, bueno, que está en una situación dramática, aumenta el colectivo todos los meses, la devaluación enorme, la inflación, todo va a alimentos, básicamente. Sí. Si uno mira... Y la plata que uno gana, por más que sea asistencialismo, sí, claro, se va devaluando también, minuto a minuto. La mezcla de devaluación con inflación, capaz que la lata de cerveza holandesa, puedo decir, bueno, pero los alimentos ascienden mucho más que la inflación general de los precios. A veces se daba la canasta alimentaria y cómo va aumentando, pero una pareja de jubilados que tiene la mínima no alcanzan a la canasta básica alimentaria, no a la canasta total, que es servicio, transporte. Es decir, una situación donde si no le ayudan los hijos, o le ayuda gente, o el barrio se organiza, está en una situación desesperante. Jorge. Sí, el tema indudablemente ha aumentado la pobreza porque el aumento que se habla acá de los precios y particularmente de los alimentos empuja, vinculado a lo que se conoce por caracterizar la pobreza vinculada al ingreso. Pero hay otro dato que tiene que ver con la pobreza, que es el fenómeno de la creciente desocupación, ¿no? Y eso sí afecta fuerte a los sectores medios, inclusive medios altos, que empiezan a restringir obras de construcción, la changa, el cuidado de niños, etcétera, y eso está influyendo en los sectores más humildes que vivían, sobre todo los sectores en economías más informales, en trabajos informales, que bueno, perdieron totalmente esas changas y ahora, bueno, están sobreviviendo con el asistencialismo, con los planes, con los bolsones alimentarios, pero esos planes, aunque haya dos en el grupo familiar que los perciban, habitualmente llega a mitad de mes, ¿no? Además, después se tiene que hacer peripecias para poder alimentarse. Las empresas deciden invertir, deciden no tomar personal. Es algo que uno lo ve incluso en algunas encuestas de empresarios. ¿Qué pasa con los jóvenes que van al mercado laboral, que no llegan, no tienen dónde? Claro, ahí va a crecer. En la provincia de Buenos Aires, la desocupación es justamente en el segmento de 18 a 29 años es la mayor, y particularmente las mujeres. Ahí llega el 24%. Las mujeres, digamos, jóvenes son las que tienen mayor problemas para conseguir trabajo, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas mujeres de 18 a 29 años tienen hijos, determinadas situaciones, son jefa de familia en muchos casos, entonces, es una situación dramática. Una de las cosas que también veo es el crecimiento que han tenido los comedores asistenciales, y que ya no van los chicos, por ejemplo, del barrio a comer, sino que va la familia directamente, lleva el tupper por ahí el hermanito mayor para darle a los otros hermanos o para llevarle al papá, a la mamá. Eso también está creciendo, ¿hay números? Y un poco el Estado se ha abandonado eso a las organizaciones sociales por un lado, pero las iglesias también, ¿no? La Iglesia Católica, las evangelistas, y además, por supuesto, comedores escolares donde crece, por un lado, el asistencialismo y de otro lado hay una caridad, ¿no? Medio muy antigua de estas cuestiones, pero no hay estadísticas ni de cuántos comedores hay,
ni de cómo crece, porque hay mucha informalidad también en toda esa cuestión, porque hay mucho voluntarismo de... Sí, hay mucha gente que abre la puerta de su casa directamente. Que ayuda en el barrio. La mayoría de los casos es así. No, nosotros sí percibimos un crecimiento, pero meteórico, geométrico, respecto a la cantidad de comedores que se abran, merenderos. Algunos son comedores, otros son meriendas que ayudan a completar la cena, digamos, ¿no? Que se llevan también, como decís vos, un ollito, un tupper para completar ahí. Entonces, la situación es difícil. El tema es que además de esto, y esto incluye los comedores escolares, el problema es que hay mala calidad de alimentación. O sea, hay un gran proceso de malnutrición, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos un estudio hecho que es un índice de nutricional en los barrios, donde aparece que el fenómeno mayor es el sobrepeso y la obesidad. Hay problema de bajo peso, ¿no? Y algún caso menor de desnutrición, pero el mayor problema que tiene hoy los sectores, sobre todo más humildes, están vinculados al sobrepeso y la obesidad, ¿no? Porque se comen muchos hidratos, no es un problema. Pueden decir problemas arroz, lo que más rinde, lo que más llena y a lo que se puede acceder. Entonces, claro, pero esto, inclusive el tema acá, porque acá en la escuela universaliza en muchos casos, sobre todo la escuela pública, el tema de la posibilidad de acceso a una comida para un niño. Ahora, cuando nosotros vemos estos valores en niños que concurren a la escuela, estamos dándonos cuenta, y después lo conocemos por lo que nos relatan los padres, los mismos niños, que también el valor nutricional de lo que se está dando en las escuelas es muy malo, no tiene... El consumo de leche. Claro. Cuando cae en un país el consumo de leche, es que hay un drama social atrás. Sí. Y ahora, el problema también es, esos chicos que no se alimentan como corresponden, tampoco pueden aprender como corresponde, no se pueden formar, y eso es toda una cadena, que después nos cuesta años y años y años recuperarla. Sí, ya perdieron, o sea, parten en desigualdad, tienen desigualdad de oportunidades ya desde el nacimiento, porque el que nace en esas circunstancias, en ese periodo hasta los 2 años, que es fundamental para la conformación, digamos, biológica del niño, que se ha alimentado de esta manera, ya arrancó con desventaja respecto a los que sí pudieron alimentarse bien. Entonces ya vemos después las consecuencias sociales, y después tenemos una sociedad que en muchos casos se vuelve muy crítica, muy estigmatizante respecto a estos sectores que desde hace varios años también están padeciendo esta situación, ¿no? Y que además después llega un momento donde ya les está tapando el agua, donde ya no pueden encontrar una salida, que por ejemplo si alquila su vivienda, tiene que irse de esa vivienda porque ya no puede pagarla. ¿A dónde va a vivir? A la calle. Sí, y también ha aumentado vuelve la a la casa de los situación de padres, calle. o vuelve a la casa de los abuelos, digamos. Está hablando de clase media baja y clase media de centros urbanos. Es decir, alguien que alquila un departamento de 2 ambientes, tiene que pagar 10.000 pesos y le viene la luz, el gas, las expensas, le sale otros 12.000 pesos. Digamos, tiene que ganar, ¿cuánto tiene que ganar para poder alimentarse, vestirse, mandar al chico a la escuela? Hay varios fenómenos que están tan reunidos, y me parece que no hay un reflejo en la política de esto. La política, como está, como yo, mi análisis, como que está en otro problema. Están viendo un poco el poroteo, cómo el año que viene va a estar la cuestión. Claro, están más en la parte económica, pero no está en la parte social, ¿no? Sí, vos fíjate, las medidas que anuncia ahora el presidente, ¿no? Vinculado al mencionabas vos también el problema de los alquileres, ¿no? Bueno, el tema es que cuando uno analiza el presupuesto que se va a aprobar, precisamente en el tema vivienda hay una reducción drástica de lo que se destina a eso. Planes de construcción desaparecen. Claro, y las personas que perdieron el trabajo, ¿qué posibilidades de alquilar? ¿Cuál es la ley que le viene bien si no tiene ningún ingreso? Entonces empiezan a vivir en hacinamientos, ¿no? O sea, hay pluralidad de familias en una vivienda, ¿no? En muchos casos viven 12 personas en 2 dormitorios, ¿no? Entonces, para decir un caso, ¿no? Hay casos más graves, por supuesto. Sí, claro, hay una situación de esto con todas las consecuencias sociales que eso también acarrea. Entonces, yo creo que sí, que en el caso del gobierno que tiene la responsabilidad hoy, digamos, porque es el que está gobernando, bueno, hay falta notoria de sensibilidad, ¿no? No hay, digamos, hay
hay una vergüenza que tiene que ver con un acuerdo de préstamo que ya incluye el ajuste. No le están diciendo a la sociedad, bueno, te vamos a empobrecer, pero no te hagas problema que te vamos a dar el bolsón y un plancito. Entonces, eso, y lo ponen como una cuestión de que qué gran logro que conseguimos este préstamo, pero tiene una cláusula que le vamos a repartir algo a los pobres. Nosotros necesitamos que si hay digamos, créditos externos que tomar, que vayan al desarrollo del país y no para empobrecer a los argentinos con la receta que nos dan y después consolarlo para que no explote eso con la bolsita, con el subsidio. Hay que salir del subsidio y hay que generar una Argentina que produzca. Ese es el problema que tenemos hoy y es la responsabilidad de quien gobierna. Bueno, que era una de las cosas que decía el presidente, recordemos en campaña, una de las cosas que decía es hay que bajar el asistencialismo, hay que generar puestos de trabajo. Sí, pero y sin embargo, los puntos que estamos viendo, o sea, vemos que la industria cae, que cierra la pyme, que la gente, como vos decías, una palabra que es tremenda, pierde la esperanza. Esa frase, pierde la esperanza, no puede volver. ¿Cómo le haces creer al empresario que tuvo durante 20 años su pyme, que se viene abajo, que tiene que cerrar, pero que puede volver a creer en la Argentina? Sí, un mismo comerciante. Claro. Que siempre es denostado, pero tiene 3, 4 empleados, uno el que le lleva la contabilidad, el administrativo, 2 vendedores. Y además hay otra cuestión que, hablando del tema político, Macri dice, yo no tengo nada que ver con esto. Él se distancia. Es el problema del mercado. Es un problema del mercado, de las condiciones internacionales. Ahora, claro, dice, bueno, la economía va a caer. ¿Qué quiere? Si no hay plata, va a caer. Como si estas cuestiones fueran un problema climático de la naturaleza, de un tsunami. Bueno, nada de eso pasó. Pasa hoy que la Argentina se endeudó hasta la coronilla. Hay que pagar, el Fondo Monetario impone las condiciones para pagar, como siempre, no hay una novedad. Pero hay gente que se sorprende y dice, mira el fondo, ¿qué tiene que hacer el fondo acá? Bueno, asegurar que los acreedores cobren en tiempo y forma capitales e intereses. No cumplió una sola promesa, salvo para los sectores más concentrados, o sea, bajó retenciones. Todos los beneficios que le dio a un sector más concentrado de la economía, a las petroleras, a esos sectores. Ahora, después no cumplió una sola, ni de bajar la pobreza, ni de levantar la producción, ni transparencia, porque metió un blanqueo, le hizo un traje a la misma familia, digamos, ¿no? O sea, permitió que familiares pudieran ingresar al mismo, o sea, todo armadito, digamos, en este terreno. Entonces, la verdad, yo casualmente con esto que decías vos de los pequeños comerciantes y fabricantes, sí, me llamaba un amigo y cliente, digamos, también porque me hace consulta o a veces resuelvo algunas cuestiones jurídicas con él, que fabrica el tema metalúrgico, digamos, hornalla y ese tipo de artefactos. Me dice, hace 3 meses que no trabajo, no entra un trabajo. Claro, tiene parada la empresa. 3 meses, la semana pasada. ¿Cuánto tiempo puede esperar? ¿Cuánto tiempo puede esperar? Entonces me dice, esto está... Con los costos fijos y demás. Claro, está muy difícil. Entonces, esa es la situación que se vive hoy en esos sectores, ¿no? Ahora, si tenemos que juzgar, como dijo el presidente, júzguenme si aumenta la pobreza o cuántos pobres tiene la Argentina cuando yo termino mi mandato. El otro día estaba escuchando a la gobernadora decir, bueno, todavía le falta al presidente 1 año y meses para cumplir su mandato. Hay que esperar a ver qué sucede. ¿Está a tiempo el presidente para que se dé vuelta la taba, diríamos? Y entonces la cantidad de pobres, los 12,5 millones, dejen de serlo. Yo la verdad que no tengo ninguna expectativa en medidas favorables de este gobierno, ¿no? Digamos, yo creo que ha demostrado, porque ya no es el primer año, no es el primer semestre y después le agregaron el segundo, vamos por el tercero y ingresamos al cuarto y todo, se quiere votar un presupuesto que ya anuncia un ajuste para el año que viene. Entonces, ¿qué expectativa podemos dar? Yo creo que mintió en toda la campaña, todo lo que dijo que iba a hacer, positivo, digamos, las cosas tienen positivas que iba a hacer, ninguna la cumplió. Yo creo que la verdad que lo positivo que podría hacer Macri hoy es, bueno, ver cómo ordena un poco la transición para irse, ¿no? Yo creo que no estoy hablando de echarlo, sino que él... No le das otra oportunidad. Yo creo que él tiene que tomar... Y no la tiene, porque por lo menos para los
para los empresarios, para la producción nacional, para los sectores medios, para los trabajadores, para los jubilados y pensionados, que siempre acá el ajuste, yo no sé por qué se enseña con los trabajadores y los jubilados, que son los primeros. Históricamente pasó eso en la Argentina. Claro, pero no sé, y cuando hay que hacer un nuevo ajuste, ¿a quién se lo piden? Sí. No se lo piden el que más tiene, es la lógica. Sí. No, acá siempre se lo piden los mismos. Entonces, ¿qué expectativa pueden tener respecto a este gobierno? Yo, la verdad, es que efectivamente sea consciente de que no puede administrar esto y que, digamos, que permita una elección que permita renovar una esperanza y que los argentinos busquen otro camino. Sí, hay que mirar los números. Yo en eso soy positivista, ¿no? ¿Quieren ver cómo la cosa? Mirar los números. El país va a tener 45% de inflación. Sí. Es récord. Hay que ir al fin de Alfonsín para encontrar estas tasas de inflación. El aumento de la pobreza va a seguir aumentando. Miremos atentamente empleo y subempleo, que muchas veces se esconde gente que trabaja 2 horas. Porque arregla una canilla, le ayuda a alguien, le hace el mandado a alguno. Sí. Después, bueno, la situación de la caída del producto, digamos, ya si el fondo es más cariñoso con el gobierno, imposible, dice 2.6, 2.9. Vos siempre tenés que sumarle un punto más porque la población crece. Sí. La Argentina ya no es un país chiquitito. Hay gente que se piensa que Argentina es un país chiquitito. No. Es un país que ya vamos a acercarnos a España pronto en población. Entonces, todas las estadísticas están dando dantesca. Van a pasar 3 generaciones hasta pagar la nueva deuda. Stiglitz, que no vamos a poder decir que es ni kirchnerista, ni de izquierda, dijo, muchachos, reestructuren la deuda, reestructuren. Pero eso que uno dice, es progresista, es un costo también para la Argentina, sí, porque claro, reestructurar la deuda, primero hay que decir, muchachos, no le podemos pagar, es otro default, otra vez en esa picadera de acá, porque tampoco uno puede ponerse, no es malo endeudarse. Si vos decís, bueno, tomo este crédito del Banco Mundial, voy a construir una represa hidroeléctrica, claro, voy a cambiar la red de cloacas, para seguir pagando, voy a urbanizar todas las villas. Ahora, si vos te endeudas, y hoy el gobierno se endeuda para pagar la deuda. Para vos, ¿este gobierno tiene hilo en el carretel y pelea el 2019? Mirá, en esta situación que describimos, sí, con crudeza, sin esconder y sin disimular nada, el gobierno hoy tiene un 30% de intención de voto. Entonces, hay que, siendo realista, está hoy y se da el lujo de estar con la pelea de Carrió, de qué se dice, y hoy lo sostiene un sector importante, y es más, que le dice anda a fondo, anda más allá, hacer la flexibilización laboral, etcétera. Ese 30% tampoco puede caer más. Vos sabés que después de abril cae, pero en agosto, septiembre se estabiliza. Cuando el dólar se estabiliza. Y con ese 30% es actor el gobierno, Macri o quien fuera de Cambiemos, es actor de la elección, contando con la oposición dividida en muchos fragmentos. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. No, gracias un a placer. No, gracias a vos.